Ok, pues hoy vamos a hablar de lo que se llama la providencia de Dios. Vamos a orar para... Sí. Padre Celestial, te damos gracias, podemos estudiar tu palabra y te pido que sea de bendición y que la clase sea de provecho y podamos aprender los unos de los otros y aprender algo acerca de ti. Nosotros te lo pedimos. Amén. Amén. Así que hemos visto, ¿verdad?, que Dios estuvo activo en el origen de su obra y que Él entonces tiene un plan, pero Él también preserva lo que Él creó. Entonces esa idea de la providencia, de la obra preservadora de Dios, tiene varios aspectos. ¿Okay? Y básicamente lo podemos dividir en dos áreas generales. Está lo que llaman la providencia pasiva, que es la preservación, y entonces está la providencia activa, que es lo que se llama el gobierno de Dios. O sea, cómo Dios va imponiendo su plan. Esto es bien parecido a lo que habíamos estado hablando la otra vez, que era el plan de Dios en general, pero esto es más a un nivel es más a un nivel mecánico, o sea, no de implementación. La otra es más a un nivel filosófico, de cómo es que cuáles son los conceptos que están obrando, pero cómo es que Dios en sí pone a correr esa obra, cómo es que él, qué es lo que él hace para impactar esto. Vamos a hablar de distintos niveles, entonces yo me lo voy a describir, entonces vamos a ver algunos versículos acerca de cada uno. Primero vamos a empezar a lo más pequeño, lo que llamamos el nivel subatómico, o el nivel impersonal o el nivel inanimado. Pues vamos a hablar de los animales y por ahí para arriba de las personas, de las naciones. La razón que algunas de estas cosas son importantes es porque, como yo estaba hablando, pues hay jóvenes que están estudiando y personas en general, ¿verdad?, que están envueltas en la ciencia y la revelación de Dios en la naturaleza, si uno la conoce bien, la puede usar para entonces ganar a las personas. Así que vemos que a nivel atómico, Dios creó, pero estas cosas que Él creó no tienen una existencia independiente. No es que Él creó algo y eso simplemente, ¿verdad? No es como los deístas. Los deístas piensan que Dios creó. Los deístas eran Jefferson y Washington y todos, muchos de los fundadores de los Estados Unidos, que ellos decían, bueno, Dios básicamente creó el universo como si fuera un reloj bien complicado, como una máquina. En ese tiempo era el comienzo de la revolución industrial. Y ellos veían el universo como una máquina. Dijo, Dios comenzó la máquina y fue como alguien que cogió el reloj y le dio cuerda y entonces ahora todo sigue corriendo solo. Exacto. ¿Ves? Con Dios independiente sin ser una parte de eso. Pero cuando uno ve lo que está pasando al nivel atómico, uno entiende que eso no puede ser así. Dios, ¿verdad? El universo se compone de leyes. Estas leyes rigen el comportamiento de los átomos, de las moléculas, de las partículas subatómicas. Y entonces la cosa que es interesante es que nosotros podemos describir todas esas cosas, ¿verdad? Pero no podemos explicar por qué las leyes de la física operan, o qué es lo que hace que esas leyes operen. Eso es algo que usted mira los libros o sea, los textos de ciencia y nunca discuten eso, ¿verdad? Hablan de que hubo el Big Bang y que eso salió de otros universos y que las leyes quizás cambien, pero nunca dicen qué es. Claro, hay que creerlo por fe. Exacto, hay que creerlo por fe y que de momento existen esas leyes. Así pueden describir la forma en que operan, pero no la causa de lo que opera. Y eso es algo que, aunque parece bien básico, pero mucha gente no piensa en eso hasta que uno puede usar eso para, ¿verdad?, un científico que piensa que sabe todo eso de las leyes, hablarle acerca de eso.
Y la otra cosa es que, por ejemplo, nosotros de verdad no entendemos qué son todas estas partículas, ¿verdad? Supuestamente el universo está compuesto de partículas, ¿verdad? Tenemos el átomo, tenemos un núcleo, y entonces alrededor de ese núcleo están unos electrones que están dando vuelta, ¿verdad? Siempre lo dibujan así, aunque no tome esa forma. Entonces tienen estos electrones, ¿verdad? Entonces los átomos como tal están compuestos de protones y neutrones. Cada protón supuestamente es la combinación de 3 partículas que están combinadas y más o menos moviéndose a velocidades bien altas y forman esos núcleos. Los neutrones tienen otras partículas que lo hacen ser neutrones. Son parecidos, pero eso se llaman quarks. Los quarks. Entonces el electrón, están los quarks, están el electrón. Hay versiones pesadas del electrón que son el muon, creo que no sé si el pion o el tauon, uno de esos, pero hay es más, creo que son los 3. Está el muon estoy seguro. Entonces hay otras formas más pesadas todavía del electrón. Entonces están los quarks y cada quark tiene una forma que también es más pesada. Entonces cada una tiene su anti partícula. Así que están los electrones, está el positrón. El positrón es como otra pequeña partícula dentro de... El positrón es un electrón con carga positiva. Positiva. Okay. Ajá, cuando un electrón y un positrón se encuentran, producen energía, se destruyen, sí, claro. Se aniquilan. El átomo del carbón. El carbón tiene 6 electrones El carbón tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Esa es la base del hombre. Esa es, sí, básicamente todas las cosas orgánicas que incluyen el hombre, los animales, toda la vida se basa en moléculas de carbón. Porque el carbón es especial, ¿verdad? Y tiene que ver con las leyes que operan en que puede formar cadenas. Pueden formar cadenas bien largas y entonces esas cadenas bien largas pueden convertirse en estructuras. Entonces el ser humano, la célula es una fábrica con robots al nivel molecular que están operando, y eso es increíble cuando uno ve eso simulado, cómo eso funciona, que de verdad es maquinaria. O sea, eso no son sustancias así como uno mezcla sal ¿verdad? y azúcar en agua. Esos son robots creados de estas moléculas, robots que operan a nivel molecular. Claro, y será verdad que podían esta gente inventar algo que te inyectan en todas las venas y te hacen cambiar. Están tratando de hacer eso, pero eso tiene muchos obstáculos porque el sistema inmune va a atacar eso. Eso es lo que pasa, va a ir a salir a... Exacto, eso básicamente es casi lo equivalente a un virus. O sea, yo creo que con los virus, modificando virus, yo creo que eventualmente vamos a usar los virus para como tratamiento. Especialmente yo pienso que el tratamiento contra cáncer va a ser usando virus que puedan infectar esas células y matarlas. Claro, acabar antes que se rieguen por el cuerpo y maten a la persona. Exacto. O si ya están regados, también hacen lo mismo. O sea, que esos virus... O sea, que pueden ir a todo el cuerpo y matar esas bacterias. Exacto, y detectan la diferencia entre la célula saludable y una célula cancerosa, se activan una célula cancerosa y la matan. Eventualmente yo creo que es posible, pero toma bastante diseño y conocimiento de ingeniería. Y la otra cosa es que creo que tienen que hacerlo donde cada virus está adaptado a esa persona en particular. Claro. O sea, que van a tener que básicamente poder diseñarlos, van a tener un virus quizás más o menos general y poder modificarlo. Y de ahí pueden modificar para adaptarse. Para cada persona un tratamiento específico para ello. Eso se llama ¿qué es la ciencia esa? Transhumanidad. No es transhumanidad porque no estamos cambiando el genoma humano. Okay. Estamos cambiando animales y bacterias. Ya por ejemplo estamos modificando
amibas y yeast, ¿cómo se llama yeast? Sí. Cebada. Cebada, sí. Levadura. Para producir por ejemplo, insulina y hormonas. O sea que ya organismos a ese nivel la estamos usando, eso es la esencia de la biotecnología. Claro, están usando eso y pueden producir lo que es la insulina para el cuerpo. Sí, la insulina se produce en organismos como yeast, yo creo que son distintos tipos de yeast o amoeba, distintos organismos unicelulares, pero que no son bacterias, son más complejos que las bacterias. Sí. Son células con núcleo, las bacterias no tienen núcleo. Así que, volviendo a nivel atómico, el problema es que todas estas cosas, ¿verdad? Están los neutrinos también, que son otras partículas, y entonces están los fotones, que es la luz. La cosa es que todas estas cosas, todas las partículas subatómicas se pueden definir de dos formas. Se llaman partículas, que es un punto, pero también se llaman ondas. ¿Ves? Y el problema es que una onda y una partícula, estas partículas son puntos en el espacio, entonces el problema es como una partícula que es un punto en el espacio puede interactuar con otra partícula que es un punto en el espacio. Entonces interactúan a través de ondas, pero entonces el problema es cómo una partícula puede interactuar con una onda, porque la onda es una onda porque tiene un gradiente, ¿ves? Pero la razón que una bola, si tú pones aquí una bola, va a rodar para acá, pero la razón que esa bola rueda para acá es porque tiene un área de contacto que no es infinitamente pequeño. ¿Ves? Si tú miras eso bien grande, pues tú tienes esto, entonces tiene un área relativamente grande donde eso se aplana y está haciendo contacto. Entonces eso produce unas fuerzas en ese punto de contacto que mueve esa bola. Pero si lo que estás hablando es un punto, como ese punto puede hacer ese tipo de contacto donde eso se puede mover. Así que básicamente no hay una explicación primero de qué son estas cosas, porque cómo un punto sin dimensiones puede existir. Claro. Y la otra cosa es, entonces, ¿y esta onda? ¿Son ondas en qué? Sí. ¿En qué está ondulando eso? Porque nosotros podemos ver como las olas, ¿verdad? En el mar que van ondulando sobre el agua. Sí, hay claro. un medio. Sí, tiene un medio. Exacto. Pero esto ahí es como una teoría, algo que no... Eso está, pero no lo se puede visualizar como el mar. Exacto, no hay, ellos dicen son ondas, pero no hay un medio que sostenga la onda. Y eso no hace sentido. ¿Ves? O sea, porque ¿qué está ondulando si hay una onda? Y dicen que el espacio, pero ¿qué es el espacio? El espacio no es nada. El espacio nada. Por definición es vacío, es nada. Y entonces la otra cosa es de que tenemos el problema de las partículas que son un punto en el espacio y un punto que decir que no tiene absolutamente ninguna dimensión. Que es lo infinitamente pequeño, y entonces tienes estas ondas que están ondulando sobre algo que no existe. Claro. Y entonces esas partículas interaccionan con esas ondas, así que y no hay forma que un punto interaccione con un gradiente. ¿Ves? Así que tienes todos esos problemas, ¿verdad? Que la ciencia no puede explicar de la esencia de la realidad. ¿Ves? Claro. Entonces la explicación, y pregúntale eso a cualquier científico, cualquier profesor, si alguien está viendo esto por video, y no tiene una explicación. La explicación más lógica es que Dios está moviendo todas esas partículas y que esas cosas están corriendo. Eso es un programa que está corriendo en la mente de Dios como una computadora. Vamos a pensar como un videojuego en una computadora, o un sueño en la mente de Dios. Yo me recuerdo que yo le expliqué esto una vez a un ingeniero que llevaba poco tiempo convertido. Le estaba explicando algunas de estas cosas. Él dijo: tú estás loco, y dejó de coger las clases. Y entonces 10 años después fui y lo visité, y él me dijo: tú sabes, los últimos 10 años he estado pensando de eso y tenías toda la razón, esa es la mejor explicación para todo esto. Sí. Y dije, y eso me abrió los ojos de una forma, y ahora yo me doy cuenta, ¿verdad?, que como todo eso se basa en cómo Dios es. Y dijo, eso es algo que
más nadie me ha dicho eso, pero que estoy seguro que eso es cierto. Yo creo que lo importante es poner las personas en ese camino, o sea, ponerlo en esa dirección. Alguna vez si nosotros vamos para otra dirección y que venga alguien y nos diga, no, tú vas por aquí, si vas por ahí, tú vas a encontrar lo que estás buscando. Exacto, y por cierto era un ingeniero colombiano que estaba en los Estados Unidos. Así que el que rechaza la existencia de una inteligencia infinita externa al universo no solamente tiene dificultad en explicar el origen del universo, sino que tienen este problema cuando tratan de explicar la operación de el universo, ¿verdad? Sí. Entonces, déjame ver porque parte ya yo lo expliqué aquí, de todo lo expliqué. Ok, así que vamos ahora, básicamente ya lo expliqué todo. Así que vamos a ver algunos versículos acerca de eso. Sí. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ella hay. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es interesante esa palabra, tú vivificas, porque yo creo que la palabra ahí no es solamente la idea de que le dio un comienzo de vida a todas esas cosas, sino que Él las anima, o sea, Él las hace que corran. Si no fuera por siga Dios, funcionando, es como ese motor que lo mantiene funcionando. Exacto, es como el video en la computadora. Si la computadora se frisa, todo para. ¿Ves? Si la computadora deja de funcionar. Claro. Lo que le da vida a esas imágenes, ¿verdad? En el videojuego es esa computadora. Eso es lo que le da vida. ¿Ves? Las vivificas. ¿Ves? Así que todo lo que está moviéndose, cambiando o que está vivo en cualquier manera que podamos pensar es porque Dios lo vivifica. Él llena todas esas cosas, entonces las energiza y las pone a correr. Y ese es el power que tiene, porque la computadora sin power no trabaja. Dios viene siendo el power que le puede funcionar eso. El power, exacto, ¿no? Y exacto, es el power y la energía, pero también eso es el chip tiene una complejidad bien grande, donde van corriendo operaciones matemáticas entonces la mente de la inteligencia de Dios, yo pienso que lo que sigue corriendo, Él las originó y las diseñó, pero también las corre. Sí, claro. Las pone a correr. Entonces la cosa es que uno se pone a pensar, wow. Y entonces el que hace todo eso, porque cuando la Biblia habla de Jehová, como vimos el semestre pasado, Jehová es Jesucristo. Claro. Que Jesucristo básicamente estaba manteniendo la integridad de los clavos que estaban usando para clavarlo a la cruz. Ahí mismo. Exacto. Eso es algo increíble. Ese de Jehová sí está muy bien, porque los testigos están adorando a Cristo y no al Padre, como yo creí. Exacto. Entonces Colosenses 1:16-18 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo. Y fíjate, dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que fue creado a través de Él. Quiere decir que Dios usó al Hijo como el agente para crear el universo, y todas las cosas están en Él. O sea que Dios creó dentro del Hijo. Ajá. Y el Hijo es el que mantiene todas esas cosas corriendo. Y Él también está, usted sabe que en Juan 1:3, y todo fue creado, lo mismo, casi tiene lo mismo que dice aquí en Juan. Exacto, sí, exacto, Juan 1:3. Exacto. Dice Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentó a la diestra de la majestad de la altura. Así que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Muchas veces nosotros pensamos de la palabra simplemente como, ¿verdad?, las palabras que nosotros decimos. Pero cuando uno está programando una computadora, se usan palabras también.
Sí, claro. ¿verdad? Son unas palabras que son como unos códigos, Sí. pero son palabras, o sea que ahí también la palabra... ¿Se acuerdan los flowchart que se llamaban antes para formar la tarjeta de 80? No sé si Sí. usted es más joven, no sé si usted se acuerda de eso. Sí. ¿No? Yo llegué a programar en tarjeta. De esas de 80, de las de 80 caracteres, ¿cómo se llama? Caracteres, ¿o no? Caracteres, sí. exacto. ¿Usted llegó a esa? Yo llegué porque mi papá me enseñó programación cuando yo tenía 12 años. Y hacía el flowchart, ¿verdad? ¿Flowchart se llamaba? Sí, uno hacía unos flowcharts y entonces me enseñó a programar en Fortran. Entonces yo lo convertía. COBOL, Fortran y... Después cogí una clase de COBOL cuando estaba en la escuela superior. ¿Todavía usted cogió eso? No pensé que usted era Sí. tan... Pero yo estaba en escuela superior. Claro. O sea, cuando escogí. Eso fue... Como 2 años después fue que salieron los primeros microprocesadores. Sí, claro. Ajá. Entonces, pero esas clases y lo que me enseñó mi papá, que era profesor en la Universidad de Puerto Rico, eran en las tarjetas de computadora. Cuando uno tenía esas tarjetitas y las corría, el programa daba los resultados. Había que aprender los números binarios, esas cosas, cómo era que funcionaba. Sí, exacto. Entonces, hay un programa que toma las palabras que uno pone y las pone en números binarios. Yo llegué a programar directamente números binarios, una calculadora que yo hice una vez, una pequeña computadora, yo la asamblé y con los switches íbamos entrando, cada combinación era una palabra. ¿Ves? Entonces hice un programita y yo entré directamente unos y ceros switches, básicamente. Cada uno acomoda una letra, tiene un valor, ¿verdad? Numérico, pero también en letra alfanumérico. Exacto, porque esas palabras se convierten entonces en números, en información. ¿Ves? Pero que los números y las palabras son interconvertibles. Sí. Los dos son información. Sí. ¿Ves? Así que yo creo que estamos justificados cuando él dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de decir que lo que él está haciendo es corriendo un programa, ¿verdad? Que él escribió. Yo estoy seguro que no es como los programas que nosotros escribimos, es un programa, ¿verdad? Sí, mucho pues más, nosotros estamos muy atrasados y es una cosa exacto, muy avanzada. Infinitamente complejo. Y eficiente. Y entonces pues él corre todo este programa, ¿verdad? De los electrones y los protones y los quarks, y él sabe que hay todas estas categorías, ¿verdad? Que él creó y que interactúan en distintas formas para crear este universo que él hizo para poder venir a participar en él y jugar el videojuego dentro del videojuego. Claro, él mismo se incluyó ahí dentro. Exacto, como... Él lo hizo y él mismo estuvo ahí parte. Exacto. Sí, ¿me entiendes? Como cuando nosotros, ¿verdad? Los hijos míos, cuando ellos juegan un videojuego, pues tienen que escoger el carácter que ellos quieren, y las armas y las distintas cosas. Pues Dios hizo lo mismo, ¿verdad? Él escogió que yo voy a venir con este carácter, ¿verdad? Va a ser el hijo de María. María tiene estos antepasados, tiene esta genética, y yo voy a entrar, ¿verdad? En así ciertas circunstancias. La simiente buena fue hasta... Exacto. Y vino, ¿verdad? Como un carácter dentro de este videojuego donde nosotros somos todos caracteres. Si usted mira, casi todo lo que se hace, estos juegos tienen algo de cierto, tienen algo de real. Cuando se habla tienen algo de cierto. Sí, y cada vez son más y más reales. Sí. Mi hijo compró uno hace poco y compró el Xbox nuevo. Y eso era increíble, ¿sabes? Eso era... Y la cosa es que yo estaba viendo un video de Haití donde están matando a gente. En realidad, porque hay una revolución en Haití ahora mismo. Y alguien viene y me enseñó un video. Pero ahora estamos hablando... Actualmente, en la actualidad, hay unas demostraciones y está a punto de una revolución Haití, de cambio de gobierno y eso. Entonces están matando a gente, que eso es algo increíble. Entonces, igualito que en los... Sí, exacto. ¿No? Y entonces cogen y despedazan a la gente, y eso es algo asqueroso. Y yo he visto esos videos y uno se siente... O sea, es impresionante. Y entonces fui a la casa y mi hijo estaba jugando un juego de video donde estaban matando gente. Y ahí cuando uno acaba de ver algo en la realidad, y eso es tan real como lo están haciendo ahí, que eso es un choque. Porque la gente puede jugar esos videojuegos porque nosotros decimos eso no es realidad. Claro, sabemos que no es cierto, pero ahora cuando uno de verdad está, es como por ejemplo el programa, esos programas de medicina, de ER y eso, yo no puedo verlo y estar relax. Me pone tanto stress que yo no lo puedo ver. Porque como yo he estado en eso,
Claro. Pues entonces son bien reales. Pues, exacto, pues el punto es que nosotros estamos convirtiendo eso en una copia de la realidad, que Dios hizo, excepto que esta realidad es mucho, mucho más compleja, sí, claro, infinitamente compleja. Entonces, lo que es interesante es que cuando hablan de que Él sustenta todas las cosas, la palabra ahí es fereo, y la palabra fereo es la palabra donde sacamos la palabra en inglés ferry, que quiere decir cargar, exacto, llevar o cargar, o sea que Él está cargando todas estas cosas, quiere decir, estos electrones, Él los está cargando, los está moviendo. ¿Ves? Sí, claro. Moviendo y creando toda la realidad donde nosotros estamos. Ahora vamos a un nivel un poquito más alto, ahora al nivel de las criaturas biológicas. Y eso incluye los animales, las plantas, las personas, ¿verdad? Entonces Dios también toma un cuidado, Él toma un interés por todas esas cosas que Él ha creado. ¿Verdad? Y si Dios no estuviera cuidando de las cosas, yo estoy seguro que muchas más especies se hubieran extinguido y hubieran desaparecido, pero ¿verdad? Dios deja que algunas se desaparezcan, pero también cuida y evita que todas se desaparezcan. Salmo 104, 27 al 30 dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creadas y renuevas la faz de la tierra. O sea, Dios, ¿verdad? Controla cosas. Por ejemplo, una cosa interesante es ver el efecto, ¿verdad? Después del huracán, como eso, los cambios a la flora y a la fauna, el sistema completo, ese sistema natural, ¿verdad? Biológico, quedó devastado, pero entonces lo que es interesante es que al tumbar todos esos árboles grandes, entonces eso le da chance a que árboles nuevos salgan. Y no ve, por ejemplo, en los bosques en los Estados Unidos no son huracanes, pero son fuegos. Que los quema y arrasa. Lo quema y arrasa. Y entonces eso permite que nazcan árboles nuevos, ¿verdad? Porque si no, se quedarían un montón de árboles viejos. Y durarían ya hasta el tiempo y se acabarían, porque entonces lo que van a hacer el otro. Exacto. ¿Cómo te lo llamas? ¿Qué es esa función? Es una función que tiene un nombre. Sí, es un proceso como de renovación y de turnover. Eso tiene un nombre, pero yo no estoy muy familiarizado con eso. Sí. Mantienen esos balances, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? No, por ejemplo, en Yellowstone, pues la gente le gusta ver los venados y todo eso. Entonces, ellos sacaron los lobos porque se comían los venados. Entonces el problema es que los venados entonces se comían toda la grama. Entonces destruían el medio ambiente, destruían todo lo que había para comer, no dejaban nada, entonces todos se morían. Entonces era muerte completa como una muerte, exacto. Y entonces se enfermaban porque entonces había muchos que eran flacos y entonces se regaban unas enfermedades tremendas, claro, que arrasaban. Pero el lobo los mantenía. El lobo mantenía ese balance, entonces tuvieron que reintroducir el lobo. Y los más fuertes se quedaban viviendo, los más... Exacto, estuvieron matando los más muertos, los más débiles, entonces los mantenían a un nivel donde si subía demasiado y había muchos débiles, pues entonces los lobos comían más y había más lobos. Claro. ¿Ves? Para comer, entonces bajaba la manada de esos animales herbívoros. Sí. Y mantenían ese balance, ¿ves? Dios creó todas esas cosas, ¿verdad? Para mantener esos balances. Eso es así. Y es interesante porque, por ejemplo, yo estaba viendo que se está desertificando una gran parte de la tierra. Muchas de las áreas que son lo que llaman grasslands se están convirtiendo en desierto. Y entonces estaban diciendo, bueno, eso puede ser por varias cosas que pueden estar pasando. Puede ser que haya demasiado herbívoro, entonces iban a matar eso para que crecieran más plantas. Claro. Pero lo que encontraron es que se desertificó a un... Entonces decían, bueno, quizás
tenemos que sacar los animales carnívoros. Y entonces lo que encontraron era que cuando uno tenía manadas y animales carnívoros, entonces los animales herbívoros tendían a estar en grupos para defenderse. Claro. Y no todos regados. Entonces yo estaba en un grupo. Mantenían en un lado. Entonces ellos comían, hacían sus necesidades ahí, aplastaban toda la grama en un mismo sitio. Y volvían a hacerlo. Y entonces como que la fertilizaban. Entonces iban a otro sitio y hacían lo mismo. Y ese proceso entonces creaba, como que iba fertilizando, entonces creaba un área mucho más fértil donde hasta llovía más. Sí. Y era una cosa increíble. Yo creo eso, ¿sabes por qué? Antes yo tenía unos árboles y cuando yo empecé a limpiar esos árboles, a limpiarle las hojas, entonces necesitaban nutrientes, porque ellos tiraban la hoja y la hoja se podría y le daba vida a ellos mismos otra vez. Es como... Exacto. Y Dios ha creado todos estos ciclos para que todos esos animales tengan sus comidas. Claro, ¿ves? y hay un control. Para que puedan haber venados y vacas y búfalos y elefantes, tienen que haber lobos y tigres. Claro, y para mantener ese control. ¿Ves? Sí. O sea, que todo eso está bien. El mismo balanceado. vigila, es como ¿se acuerdan que hay un pececito que usted lo pone en la piscina y te limpia la piscina? Sí. ¿Sabe que ahí él mantiene, Sí. mantiene Sí, que exacto. los otros estén sanos? Claro, y mantiene los otros peces vivos porque los mantiene limpios. Exacto, así mismo. Sí. Entonces Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Así que vemos, ¿verdad?, como Dios ha creado toda esa... Ajá. Al nivel biológico, Él mantiene todas esas cosas. Entonces él es el que manda estas distintas cosas. Estoy seguro, o sea, cuando esos fuegos por allá en California, Sí, que son terribles. eso parece que eso es al azar, ¿ves? Pero eso fue un relámpago, eso fue una persona que tiró algo. Ese relámpago que cayó ahí, eso está bajo el control de Dios. Sí, claro. Que María pasara por aquí, eso está bajo el control de Dios. Sí, ¿Ves? yo lo Porque creo. nosotros vimos, como estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Y ahorita vamos a ver No más. es como los chinos dicen que hicieron algo y echaron eso para acá, alguien que va hablando de eso. Sí, yo estaba diciendo eso. Porque eso es como Dios lo hace. O sea, él lo que tiene que hacer es estimular un electrón en un chino por allá y haga que él estornude, y 50 años después viene el huracán María por aquí. O sea, que Dios puede controlar, porque como Él puede controlar las cosas que ocurren a nivel molecular, Sí, y eso se sí. amplifica. Entonces, Dios también brega a nivel nacional. Dios preserva a Israel y a la iglesia, que es una nación santa. La preservación de Israel, ¿verdad?, lo vemos en la Biblia a través de muchos años, y también el hecho de que Israel todavía existe, ¿verdad? Es una evidencia, ¿verdad?, que Dios está en control, ¿verdad? Y que es un pueblo de verdad que es especial, y que Claro, los yo lo escritos que defiendo. ellos tienen, ¿verdad?, que es la Biblia, pues Claro. son verídicos, ¿verdad?, porque Dios está haciendo algo con ellos. Y lo fue cuidando porque Balaán quería maldecir ese pueblo, ¿se acuerda cuando? Exacto. Y el Señor no se lo permitió. Exacto. La cosa es que muchos pueblos bien grandes han desaparecido, pero Israel siempre se ha mantenido, ¿verdad? Los judíos se han mantenido. Sí, de siempre, pueblo. en que ellos fueron dispersados, pero se han mantenido. Exacto. Y la cosa es que no solamente se han mantenido, pero siempre donde van progresan. Ellos tienen Increíble, más inteligencia que la mayoría de las personas. ¿Usted lo ve eso así, de esa manera? Sí, han hecho estudios, y eso es cierto, eso es así. Hay algo de uno seguir esas reglas que hace que se va seleccionando, como eso que tú dices, que va mejorando un poquito, ¿verdad? Uno se va adaptando. Sí, va Sí, evolucionando de una manera... Exacto, yo creo que a medida que uno hace las cosas como dice la Biblia, y entonces uno es más exitoso, Sí, le permite a uno atraer otra gente exitosa a uno para sus hijos, y va mejorando el gene pool sí. de ese grupo. Y yo creo en eso. Digo, no lo creo, pero se parece, por el tiempo que yo he vivido aquí en la tierra, me doy cuenta que surge algo así. Exacto. Hay unos grupos que se mantienen, y esa gente tú lo ves que son todos diferentes.
Hasta los morenos, yo lo he visto, los morenos, hay un grupo de morenos que son más finos y todos se juntan en una manera. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, los judíos que no eran muy inteligentes, pues eso los matamos, ¿verdad? Había que ser bastante inteligente para uno escapar de todas esas persecuciones. Claro, claro. Lo que Dios, ¿verdad? A través de todo eso, en su providencia también, ¿verdad? Los ha puesto en unas situaciones que Dios le ha dado lo mejor de todo lo que hay. Y si nosotros obedecemos las leyes de Dios, Él haría lo mismo por nosotros. Claro. Yo pienso que los cristianos, si se educaran, ¿verdad? Estudiaran, nosotros debemos ser la gente más inteligente. Yo pienso o más educada, por lo menos. Inteligente no hay mucho que podamos hacer. Sí. Si somos educados, entonces atraemos esa inteligencia, ¿verdad? Y la añadimos a nuestra descendencia. Y yo lo creo. Pero Romanos 11, 25 al 27 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que Dios ha hecho un pacto de preservar a Israel. Ese pacto está descrito en el Antiguo Testamento, claro. Pero por si había duda, Pablo lo citó en el Nuevo Testamento, así que lo tenemos en los dos. Y ese pacto fue hecho a Abraham. Le dijo a Abraham, y después le dijo a Abraham: va a estar 400 años tu familia descendiente. Él hizo pacto y todo, lo hizo pacto con Abraham. Exacto. Y entonces, y eso se sigue repitiendo en todo el Antiguo Testamento. Se Jacob menciona, y todo eso, siguió toda la línea hasta llegar hasta... Y uno ve en los profetas, que ahora en mi familia estamos leyendo Isaías, hay ataque, castigo, pero siempre habla de la restauración, de la promesa de que él va a ser fiel a lo que él dijo, ¿verdad? Claro. Que tenga que pasar sus hijos, ¿verdad? A través de castigo, pero ¿Qué usted cree de Isaías? Isaías dice que hay tres Isaías. ¿Qué usted cree? Bueno, yo sé que esta no es la clase, pero que Isaías es un profeta bien brutal, era un tipo que... Sí, yo pienso que uno puede explicar el libro con un solo autor. Un solo autor. Es posible, o sea, hay libros en la Biblia que se escribieron en distintas fases, sí, con distintos autores. Pero la cosa con el libro de Isaías definitivamente tiene 3 partes. Y también se puede dividir en 2 partes. Claro. Y es interesante porque esas 2 partes, la primera parte tiene más o menos tiene la misma cantidad de libros que el Antiguo Testamento, y la otra parte la misma cantidad de libros que el Nuevo Testamento. Claro, dice que 66 capítulos y son 66 libros, y cada uno tiene algo parecido en cada... Exacto, entonces la segunda parte pues habla mucho del Mesías. Sí, claro. Y del milenio y todo lo que va a suceder, y profecía. Exacto. Así que sería el evangelio del Viejo Testamento. Exacto. Un evangelio del Viejo Testamento se podría decir. No se ve también, pero... Sí, no, exacto. No, y es increíble lo bien que se ve. O sea, ese es el libro que de verdad habla del nuevo pacto y de que el Mesías iba a venir. Y la raíz de David lo dice todo. Entonces, un libro tan largo. Yo nunca me había dado cuenta de esto porque yo lo leí este verano. Hay un versículo que usan alguna gente para tirarle en la cuestión de la discusión entre las distintas Biblias. Sí. Porque hay un sitio donde Jesús dice que él cita a Isaías, pero de verdad está citando creo que a Amós. Sí, Amós, el rey Amós. Entonces dicen, pues esto es una contradicción. Pero la cosa es que Isaías es tan largo que si alguien está viendo a través de los profetas, porque ese era un scroll, sí, una cantidad bien grande de todo eso es el libro de Isaías. Entonces ellos llamaban a los profetas Isaías. Claro. Porque sí, cuando uno termina Isaías, porque es bien largo. O sea, cuando uno termina Isaías, uno ha leído la mayoría de los profetas de la Biblia. Claro que sí, él tiene... Exacto. Entonces, pues, a través de todo ese libro uno ve esa idea de la preservación, sí, de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento también Dios habla de la preservación de la iglesia, ¿verdad? Mateo 16, 18 dice... ¿Mateo 16 qué? Mateo 16, 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
tiene distintas interpretaciones, ¿verdad? Le han dado duro eso, ahí los pentecostales le dan duro a eso. Sí, y está la idea, ¿verdad?, de que vamos a vencer la muerte y todo eso, pero una de las, porque yo creo que esto, a veces Dios pone las cosas de una forma que parece confusa porque Él está tratando de comunicar muchas cosas, y una forma eficiente de comunicar muchas cosas, muchas verdades. Pero una de las verdades es que yo creo que Él va a preservar la iglesia y la muerte nunca va a terminar con la iglesia. El mundo nunca va a poder destruir la iglesia completa, siempre va a haber un remanente que va a crecer y va a dar testimonio. Sí, claro. Okay, así que sea a nivel de la preservación de Dios a nivel nacional. Entonces está la preservación personal y espiritual. La idea de que cuando nosotros somos salvos, Dios nos va a preservar. O sea, si nosotros tenemos vida eterna, pues esa vida no puede terminar, porque si no, no sería eterna. Exacto. Se terminó ahí, no fue para la eternidad. Exacto, así que si Él dice que les dio vida eterna, entonces niegan a Dios y se pierden y van al infierno, pues esa vida no era tan eterna. Claro. En Juan 10, 27 a 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, eso es bastante fuerte, bastante contundente. O sea, primero dice que es la vida eterna, otra vez. Si es eterna, pues no puede terminar, es para siempre. Entonces lo pone de una forma negativa: no perecerán jamás. O sea, es vida eterna porque nunca van a morir. Claro. ¿Ves? Y nadie me las va a quitar. Y ese nadie, pero entonces la gente dice: pero yo puedo yo mismo salirme de la mano. Y desistir de Dios. Pero eso es como buscando lo que dicen las 5 patas del gato. O sea, y yo creo que hay en la persona, en nosotros existe mucha ignorancia. Tenemos la capacidad, pero no somos responsables. Yo creo que nosotros no somos responsables. Tenemos la capacidad, pero no somos responsables para adquirirla. Yo me doy cuenta de eso. Del conocimiento. Sí, claro. Sí, exacto. Sí, exacto, lo podemos hacer, pero mucha gente como que no tiene interés. No le tiene interés. No es tan interesante como sentarse a ver un programa de televisión. Claro. Nosotros tenemos que tratar de hacerlo interesante. Pero, por más interesante que uno haga algo, o sea, uno mira los programas de televisión y ellos hacen cosas para que la gente les preste atención que no son buenas, ¿ves? Sí. O sea, que uno tiene que ellos se pasan para atraerte a ti. Yo hace tiempito que dejé de ver la televisión. Yo la dejé de ver completamente. ¿Sabes? La tengo en mi casa, pero no, pues, quité el cable. Sí, yo solamente veo televisión cuando hay alguien que quiere ver televisión. Pero yo estoy solo, yo nunca me pongo solo a ver televisión. Ahora me pongo a ver videos. Videos educativos, informativos. A mí me gusta estar aprendiendo. YouTube. Exacto, YouTube. Y me paso viendo cosas y escuchando cosas que algunas veces hay cosas que no me gusta escucharlas, pero hay cosas que algunas veces hay que escucharlas para saber qué está pasando con la mente. Sí, exacto. Hay muchas cosas muy buenas en YouTube y hay muchas cosas que si uno se pone frívola, que no puede pasarse. Hay 1.000.000 de cosas que son interesantes pero frívolas, que no tienen ningún significado. Que no se puede poner a ver. Entonces también dice, entonces la cosa dice, o sea, nadie la puede arrebatar. Dice, el Padre que me la dio es mayor que todos. Interesante lo que la gente dice, no dice que es mayor que yo, dice es mayor que todos. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, esa es la palabra que ha dado. Esa ha tenido más controversia. Usted la puede ver en mucha controversia con eso. Exacto. Porque la cosa es que, o sea, la Biblia nunca dice que tú no puedes perder la salvación, pero un versículo como esto es tan claro para mí, o sea, que es bien difícil uno encontrar excepciones a lo que está diciendo ahí, porque dice, o sea, están en mi mano, nadie me las puede quitar, ¿verdad? Ahora la cosa es que
o sea, si vamos a suponer que yo tengo un lagartijo en mi mano, Claro. ¿verdad? Entonces, y nadie me las puede quitar. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene, ¿verdad? La persona más grande, digamos que yo tengo o sea, que vamos a hacer un lagartijo. Viene la persona más grande en el vecindario para quitármela y yo lo resisto. Está asumiendo que el lagartijo no es la persona más fuerte. ¿Ves? O sea, si yo puedo resistir el forzudo la presión del que viene del forzudo. Exacto, pues seguramente yo puedo resistir la presión del lagartijo, ¿verdad? Sí. Así que si dice nadie las puede arrebatar de mi mano, también asume que yo no puedo salirme, o sea que él la tiene bien agarrado, nos tiene bien agarrado. ¿Ves? Claro. Y dice, ahí está entendible, que no lo ve, no lo ve. Exacto, dice, y el Padre me las dio, y Él es mayor que todo. ¿Ves? Y entonces, y quiere decir, no solamente están en la mano de Jesucristo, están en la mano del Padre también. ¿Ves? Así que los dos lo están aguantando juntos, y los dos son uno. ¿Ves? Entonces, o sea que decir que una persona, una de sus ovejas que les dio vida eterna, pueden perderla, pues es asumir cosas que no tienen evidencia. Claro. ¿Ves? Claro. Porque la evidencia aquí indica de que eso no es posible. Si yo quiero asumir que yo tengo una excepción, pues tú no sabes. O sea, puede ser, quizás puede ser, pero igualmente puede ser que no. Puede ser que no. Porque no tiene Eso ninguna es 50 y evidencia. 50, no se sabe. Exacto. Por seguro. Como la gente que dice que el Nuevo Testamento no se escribió en griego, que se escribió en hebreo. Puede ser, pero yo sé que hay más de casi 6,000 manuscritos en griego y no hay ni uno solo en hebreo. Así que podría ser, pero no hay cero evidencia para lo que esa persona está diciendo. ¿Ves? Pues lo mismo lo vemos Y aquí. acuérdese cuando este hombre reunió, él puso el idioma hebreo como base. Él puso el idioma hebreo como base y los mismos judíos tuvieron que hablaban griego. Exacto. Hablaban Exacto. griego y ellos tuvieron que aprender, no sé cómo hicieron ellos para volver otra vez a la Torá. ¿Se acuerda que cuando este hombre fue y él era el Carlos Magno? ¿Verdad que sí? Sí. Ajá. Él fue que él vino y se hizo el emperador y puso todo el idioma que fuera griego. Y los judíos cuando nacieron ahí, todos los judíos nacieron, lleva por 300 años, no sabían hablar hebreo. Sí. ¿Carlomagno o Alejandro el Grande? Alejandro Grande, sí, exacto. Exacto, y preservaron el hebreo, pero el hebreo básicamente se había perdido hasta que lo resucitaron cuando establecieron otra. O sea, no es que lo hubieran perdido, pero no se hablaba. Sí, ya 300 años casi dice algo que no se hablaba. Exacto, y aún ya para el tiempo de Jesucristo se hablaba más arameo que hebreo. Claro. Y entonces no fue hasta ahora que entonces lo volvieron a restablecer en el Estado de Israel. ¿Y eso de cuánto más? Del 48 para acá empezaron ellos otra vez a formarse y no es igual. No es igual. Ellos escogieron un dialecto de hebreo que hablaban en alguna sinagoga y lo estandarizaron, pero no es la misma pronunciación porque la pronunciación del hebreo era mucho más parecido al árabe. Claro. Y las palabras las producían. Inclusive dicen que tenían que ver algo bien de cerquita. Sí, son dialectos básicamente, son bien parecidos. Entonces, Romanos 8, 38, 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra vez, nunca da el caso específico de que yo quiera separarme, pero la cosa es por qué alguien va a querer separarse, porque alguna otra cosa va a influenciarme, ¿verdad? Porque ¿quién que es salvo quiere perder esa salvación? Yo no la quiero perder, yo lo que estoy buscando ponerme más en ella, como entonces me voy a... Pero como ahí se habla así, él lo está explicando que es así. Exacto, algo para quitarme la salvación tiene que ser la influencia de un demonio, que es un ángel, o una persona con poder, que es un principado. Claro. Algo en el pasado, algo en el futuro, ¿verdad? Ni el porvenir ni el presente. Cuando me acerco a la muerte, ¿verdad? Las desfortunas de la vida,
una vida exitosa, o sea, todo eso es como que está cubierto ahí, ¿ves? O sea, Sí, que claro. no veo... Así que yo pienso, ¿verdad?, que esa idea de la providencia de Dios, de la preservación, incluye nuestra salvación después que nosotros ya la aceptamos. Sí, sí. Que tenemos la salvación y somos salvos, eso es algo que Dios mantiene y nunca se pierde. Claro. Entonces, número 1, 2, 3, 4, 5, número 5. Dios también preserva su palabra. Eso es algo que hay eso puede ser una clase entera y debería ser una clase entera. La preservación de la Biblia, ¿verdad? Y básicamente cómo llega esa Biblia inspirada por Dios, que el semestre pasado habíamos visto que lo que está inspirado por Dios es el producto de la inspiración. ¿Qué inspiración? O sea, ese manuscrito que se escribió Claro. era perfecto. Claro. Eso entonces se copió y entonces se traduce, ¿verdad? Cómo los detalles de cómo todo eso funciona es básicamente una clase sobre el texto bíblico. Pero podemos ver, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. Dice Mateo 24, 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 24, 25. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplida. Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios va a hacer su labor, ¿verdad? Y para que haga su labor tiene que preservarse. Ahora, fíjense que estos versículos no están hablando del texto físico de la palabra escrita de Dios. Está hablando de la palabra de Dios en su aspecto original. ¿Ves? La manera que sale. Y tampoco habla de cómo nosotros la interpretamos. Ahora, sí, ¿verdad?, implican, porque es interesante porque la gente dice, que ni una jota ni una tilde. Pasar de la ley, eso, pero lo que quiere decir no es que no, o sea, que no vayan a haber tildes o jotas que estén incorrectas. Lo que quiere decir que cuando lo que Dios dijo originalmente va a pasar. Va a pasar. No hay nadie que lo pague. Exacto. Sepamos nosotros o interpretemos correctamente, como quiera, va a suceder, va a pasar. Sí, exacto. Una vez, yo daba el ejemplo, y yo no me recuerdo bien de este ejemplo, pero es interesante. Dice que una vez mi hija me acusó de haber dicho algo y haber roto mi palabra, pero yo me recordaba lo que había dicho y le dije, no, yo lo que dije fue esto y esto y esto y esto, y fíjate tú. Una promesa que usted hizo y entonces ella dice que usted... Y yo la rompí. Pero el problema es que ella no prestó atención a lo que yo dije, No sino lo lo que entendió ella bien, pensaba que yo dije. Y cuando yo se lo repetí, yo dije, eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Y dice, sí, entonces fíjate, lo que yo dije fue esto, y esto es lo que eso implica, ¿ves? Así que, porque no tengamos exactamente esos manuscritos originales y no tengamos, ¿verdad? Hay unas pequeñas discrepancias entre algunos de los manuscritos, y cuando hacemos traducciones, pues la traducción nunca va a ser tan fiel como el original, ¿verdad? Claro. Como el griego y el hebreo. Pero eso, como quiera, lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Ves? Y Él sabe lo que yo digo. Entonces, por ejemplo, dice, tu palabra, o este otro versículo que no lo apunte, dice, tu palabra, oh Dios, está preservada en los cielos. Dice que está preservada en los cielos, no en la tierra. ¿Y ese está en qué? Yo lo busco. Y dice, tu Hay que palabra buscarlo. está preservada. Creo que él dice, tu palabra está preservada en los cielos. No estoy completamente seguro. Pero la idea es que es en los cielos, no en la tierra. O sea, Dios sabe lo que dijo y Él va a cumplir lo que Él sabe que Él dijo. Y donde está preservada la palabra de Dios, en su mente. Ahí donde está perfectamente, Él se recuerda exactamente
lo que él dijo, pero también implica que en un sentido general hay muchas maneras en que Dios se aseguró que en sí nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Lo que la gente dice, que los que creen que porque hay una gente por ahí que dicen que hay una versión de la Biblia que es 100% perfecta, y que uno no tiene ni que estudiar el griego ni ninguna otra versión, nada más que esa. Desafortunadamente está escrito en inglés antiguo, que, ¿verdad? Que ni los mismos gente que habla inglés pues la entiende muy bien, que es la King James. Pero ¿cómo se llama? La cosa es que iba a decir algo, iba a hacer un punto ahí y se me fue. Pero que la cosa es que ya yo sé lo que iba a decir. Entonces esa gente dice que nosotros creemos que o sea, que nosotros no tenemos la palabra de Dios, que hemos perdido la palabra de Dios, pero eso no es cierto. O sea, nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Lo que pasa es que en algunos sitios tenemos manuscritos que difieren en lo que dice, y son cosas bien bobas. Por ejemplo, en hay unos pequeños pasajes que están un poquito dudosos. Tiene una cosa que dice 70 en un lado cuando Jacob y el otro dice 75. O sea, hay algunas cositas que... Exacto, algunas cositas así, pero la cosa es que eso no se ha perdido, o es 70 o es 75. O es 75. En Apocalipsis, por ejemplo, hay un sitio donde dice que va a haber algo que va a predicar la palabra de Dios, el Evangelio, que va a volar por los cielos. Es una palabra que si tiene dos G's quiere decir ángel, y si tiene una G quiere decir águila. Águila. ¿Ves? Pues no hemos perdido la palabra de Dios, sabemos que o es un águila o es un ángel. Claro. ¿Ves? No es que se ha perdido, es que no estamos seguros cuál de las dos posibilidades es la que era correcta. Y cuando los cuervos iban dice que los cuervos iban y alimentaban a este hombre, cuando ellos encontraron que no eran los cuervos, eran los árabes. Sí, pero ya se sabe que está ahí de alguna manera, lo tradujeron de tal manera que se entiende de esa manera, pero no así. Pero ya nosotros sabemos que una de las dos puede ser. Eran dos opciones, es una o es la otra. Entonces la cosa es que sí no tiene que ver, no hace mucha diferencia, porque de verdad no importa si es un águila o sea un ángel, va a estar volando por el cielo, y si estamos ahí para ver eso, tenemos que estar pendientes para o un águila o un ángel. Claro. Y cuando pase, ahí vamos a saber cuál de las dos era. Sí, porque esa es una palabra futura, que va a suceder. Exacto. Que no ha sucedido. Exacto, pues entonces vemos que o sea, tenemos la palabra de Dios, y la cosa es que como tenemos tantos y tantos manuscritos que se escribieron por distintos autores en distintos sitios, en distintos tiempos y a distintas audiencias, y la manera que se escribió la Biblia, donde muchas cosas se repiten. Por ejemplo, nosotros podemos perder un evangelio entero pero en otros libros se repite lo mismo que... Exacto, se repite todo lo mismo y tendríamos básicamente casi toda la historia de Jesucristo. Casi yo digo que esos sinópticos que están ahí, esos 4 libros, casi el Evangelio, pues casi estamos Exacto. ahí. Y uno compara, por ejemplo, el libro de Efesios, el libro de Colosenses, y bien parecido. Mira, bien parecido. Exacto. Y si uno tiene una duda en uno de los libros, pues uno puede mirar al otro, a ver qué es lo que estaba diciendo, decir, ok, si entre estas dos opciones, la que más concuerda con lo que dijo Pablo en el otro libro, pues es una de estas. ¿Ves? Sí. Y por esa manera en que se escribió la Biblia, y que hay tantos manuscritos, y uno puede compararlo, ¿verdad? Porque si uno tiene 100 manuscritos que dicen una cosa y otro que dice otro, uno va a asumir que el que difiere no es el que está correcto, a menos que el que difiera sea el más viejo. El más viejo, que si tuvo primero, y entonces ahí está el problema. Exacto, pero entonces en ese caso, pues las cosas cambian en ciertas maneras casi siempre y no en otras. Así que por todas esas cosas podemos atestiguar que Dios ha preservado también su palabra. Sí, claro. Ok, así que esa es la forma pasiva en que Dios, nos quedan 15 minutitos para terminar todo lo demás. Esa es la forma pasiva. Pasiva en y que la otra Dios era la gobierna. Ahora vamos a hablar de la forma activa, que es el gobierno. Puede decir de Dios, ¿no? Gobierno de Dios. La primera, la pasiva, es la preservación. Es la preservación. Dios impone sus leyes. ¿Okay? Ahora vamos con la providencia activa, su gobierno. Dios impone su plan. En la activa. En la activa. O sea, la providencia Dios
activa. Dios impone su plan. Vemos que Dios interviene en eventos naturales. Algunos de esos eventos son espectaculares. A veces Dios mueve su plan a través de lo que llamamos milagros. Preservación. En estos casos aparente que las leyes de la naturaleza se suspenden. Por ejemplo, el hacha que flotó, cuando el sol se paró, cuando los pájaros alimentaron a Elías, que estamos hablando de eso ahorita. Sí, ahorita. La preservación de Daniel y sus amigos en el fuego, los milagros de Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces no es tanto que se suspenden las leyes de la física. Yo estoy seguro que hay una forma en que Dios brega alrededor de esas leyes, o hay otras leyes que no conocemos que superseden las leyes normales. Sí, que son super. Y esa del hacha que flotó y es metal en el agua. Exacto. Ese estaba un poquito, porque él tiró algo para que volviera a subirse. Ahí está, ese es otro tema bien brutal. Exacto, pero la cosa es que entonces la gente dice, bueno, no hace sentido que esas cosas nunca pasan. Pero uno no puede decir que nunca pasan, porque uno puede decir, bueno, pero pasó ahí. Sí, claro, ahí tuvo lugar y ese es el problema. O sea, uno nunca, entonces la cosa es que la lógica no funciona en esa dirección. En esa dirección. Algunos objetan la descripción de los milagros en la Biblia, no creen porque describen eventos únicos que no se pueden repetir. Claro. Pero entonces eso quiere decir, hay una diferencia entre historia y ciencia, ¿verdad? Que era lo que estábamos diciendo. Los eventos históricos son eventos todos únicos en alguna forma. Así que todos en cierto sentido son milagrosos porque son únicos. Son únicos. Ajá. Los eventos científicos, ¿verdad? Los comportamientos normal de las cosas, pues son cosas que son repetitivas. Pero la lógica nunca se puede usar para invalidar una excepción. Por ejemplo, uno puede decir, todos los perros ladran, Sally es una perra, por lo tanto Sally ladra. Ok. Sí, esa es la conclusión que tomamos. Porque en general es la lógica que la perra es lo que hace. Exacto, pero entonces, ¿qué si Sally no ladra? Entonces rompe la excepción. Exacto, pero entonces la descalifica de ser perra. Y eso es lo malo, que sigue siendo perra, pero está inmunda. Exacto, es perra, pero una excepción a las perras. Sí. Cuando decimos todas las perras ladran, Sally no ladra, por lo tanto Sally no es una perra. No tuve una perra que se llamaba Sally, ¿verdad? Y cuando se puso viejita, bueno, ya no ladraba. No podemos, eso no es eso no es la misma lógica en sí, eso es un error lógico, sí. Hacerlo de esa forma. Porque el problema es que está como nosotros derivamos las premisas. Todas las perras ladran porque hasta ahora, ¿verdad? Hemos examinado un montón, pero nunca podemos decir que el próximo va a ser una excepción. Siempre tenemos que estar dispuestos a modificar nuestras assumptions. Claro. ¿Ves? Porque algo nunca pase no quiere decir que y puede ser nunca va a pasar, lo que quiere decir que es improbable que pase. Puede también nosotros podemos cambiar el aprendizaje, ¿sabes? Nosotros tenemos que estar acorde a lo que está sucediendo. Exacto. Entonces la cosa es que, por ejemplo, hay otras cosas que nosotros tampoco podemos probar que no ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que todos esos santos que ellos tienen han hecho un milagro. Yo escojo no creer eso, ¿verdad? No puedo probar que eso no es cierto, es cierto. ¿verdad? Yo puedo decir es improbable, y como es tan improbable, pues yo no lo voy a creer, ¿ves? Es como, ¿verdad? Hay montones y montones de videos en YouTube que hablan de la existencia de los platillos voladores y lo que pasó en el Área 51, claro. Y el experimento de Filadelfia y viaje a través del tiempo, pero hasta ahora, para mí que la evidencia no es suficiente para aceptar ese tipo de reclamo, así que yo escojo no creerlo. Pero yo nunca puedo probar que eso no existe. Que no existe. ¿Ves? Y está bravo eso, porque dicen que hasta los presidentes y todo, que por alguna manera están metidos con eso, con los reptilianos, eso, con esa gente. Sí, exacto. Pero la cosa es que el problema con eso es que uno empieza a aceptar eso y eso lo lleva a una, ¿cómo se llama? Donde uno tiene se llama, cuando uno ve una película que uno
deja de una suspensión de la realidad, ¿ves? Y cuando uno empieza a aceptar esas cosas como reales, tiene que haber básicamente, entonces uno convierte la realidad en una ficción. Claro, y vivimos en eso, una irrealidad, ¿sabes? No estamos en la realidad. Exacto, aunque hay un sentido en que hay una irrealidad, pero el suspension of reality es tan grande que para mí no hay suficiente evidencia para yo estar viviendo en un mundo donde yo digo que esta realidad es completamente irreal. ¿Ves? Claro, claro. Pero entonces la Biblia pues hace esos reclamos, ¿verdad? Que esos milagros, y en cierto sentido nos está dando otra realidad, ¿ves? Pero pero la cosa es que muchas de estas cosas, por ejemplo la resurrección de Jesucristo, porque alguna gente dice, bueno, María, que eso sea un nacimiento virginal, es mucho más probable de que ella metió la pata y tuvo relaciones con alguien y se inventó esa historia. Pues eso estaría muy bien si no fuera que entonces Jesucristo resucitó, creó una iglesia que transformó el mundo, que derrocó el gobierno, el imperio romano, y mucha gente dice que creyendo en él los transforma la vida, ¿ves? Pues cuando hay todo ese tipo de evidencia, pues uno se busca a ver, como una persona tan increíble, ¿verdad? Que resucitó de los muertos y reclama ser Dios, que la historia del Nuevo Testamento ni tan siquiera la historia contiene fallos. Sí. ¿Ves? Porque es una de las cosas bien grandes. Todas las otras historias de la Biblia tienen fallos, y todas las obras de ficción uno mira, esa persona falló ahí. ¿Ves? Aun si por más bueno que uno trate de hacer un carácter ficticio, pero siempre hay un error. Hay un error porque el autor se está proyectando ahí mismo, ¿ves? Y sus ideas pues se reflejan. Es imposible uno crear un carácter perfecto, ¿ves? Entonces cuando todas esas cosas pasan, pues entonces eso valida de que sí, una persona tan espectacular tuvo que haber tenido un comienzo espectacular también. Exacto. Y entonces valida la historia de María. Así que tomado todo eso en conjunto, pues uno ve que Dios interviene a veces de una forma milagrosa. A veces el milagro no es una suspensión de las leyes, sino que es una coordinación de eventos o una intensificación de eventos naturales. Por ejemplo, las 10 plagas, el diluvio, cuando lo que pasó en el Mar Muerto, cuando cruzaron, que eso probablemente fue unas explicaciones, unas cosas naturales que pasaron, la enfermedad de Nabucodonosor, la muerte de Herodes, cuando cruzaron el río Jordán, que hubieron dos cruces. Uno lo hizo con Joshua, que cruzó una parte, pero fue que dice que estuvo soplando toda la noche. Ese fue el cruce con Moisés. Okay, y fue del Mar Rojo. El Mar Rojo. Y el otro fue con Josué por el Jordán, y ese fue un derrumbe. Dice que las aguas se pararon más arriba, y eso parece que fue un derrumbe, un temblor y un derrumbe donde entonces cayeron piedras. Y tapó el agua, aguantó el agua, entonces ellos pudieron pasar. Exacto, el del Mar Rojo fue un viento. Que estuvo toda la noche soplando. Y entonces, ¿cuál es la lógica de los científicos que pueden probar eso? Bueno, ahí la cosa es que hubo una intensificación o una coordinación de eventos que pasaron exactamente cuando Dios necesitaba que pasaran. Claro, en ese momento Él quiso que sucedió eso, y sucedió. Exacto, exactamente. ¿Sabes? Que ahí se ve que fue la mano de Dios en ese momento, porque no pasa por ninguna otra manera. Es una sola vez que sucedió, y segundo, con este hombre sucedió porque Dios quería que él cruzara al otro lado, era más fácil para... Exacto, entonces a veces uno ve esas cosas también en la vida de uno. O sea, algo vino exactamente cuando uno decía. Yo me recuerdo una vez que yo iba a ir a predicar, y esa mañana teníamos visita, y entonces se fue la luz, y eso fue un revolú. Y teníamos visita de otro país, y se fue la luz, y usted tenía que ir se fue la luz y no había aire acondicionado. Yo tenía que ir a predicar esa mañana, y yo había estado preparándome porque era en una iglesia donde era el comienzo de la temporada de escuela dominical, y estaba entrenando a todos sus maestros. O sea, que era tenía que ir, y dejé un revolú en la casa y dije, ¿por qué? O sea, yo me preparo, entonces recibo este ataque antes de ir. O sea, uno viene ya que está medio molesto, está, o sea, pensando de todo lo que está pasando en la casa, distraído. Pero fue muy bien, y yo después de eso también estaba bien, o sea, bien malo, que iba a un revolú en la casa. Yo me recuerdo que puse a orar a Dios, como que, dime que estoy haciendo esto correcto. O sea,
yo estoy esforzándome y me caen encima porque yo pienso que no debería estar haciendo eso. Confirma de que estoy haciéndolo bien. Y cuando terminé de orar, mi primo estaba sentado ahí. Y dije, wow. Porque después de eso yo fui tenía que ir cuando hacen certifican los carros para hacer el examen de, ¿cómo se llama eso? Inspección, eso. La inspección, tenía que hacer la inspección del carro. Entonces estaba sentado allí esperando la inspección del carro y mi primo vino en ese mismo momento a hacer la inspección del carro. Y entonces nos pusimos a hablar y eso, y como que, o sea, no es un milagro, ¿verdad?, que mi primo se aparezca, pero era exactamente cuando yo necesitaba eso. El timing de eso, para mí, fue una confirmación. Yo estaba pidiendo a Dios que me demostrara. Yo he visto cosas así también. ¿Verdad? Déjeme saber que estoy haciendo lo correcto, ¿ves? Y entonces, y de momento mi primo está y como que hablamos y yo me siento mucho mejor. Y uno ve en su vida que Dios a veces hace cosas de esa forma. Claro. Yo lo acepto, eso es verdad. A veces Dios obra en forma microscópica. Dios controla eventos de tal forma que lo que parecen ser el curso natural de eventos promueve su plan. A veces esto incluye, aquí 1 y 2, a veces esto incluye eventos naturales que parecen ser al azar. Por ejemplo, la tormenta de Jonás. Cuando echaron suerte sobre Acán, ¿verdad? Sobre Jonás y sobre Matías, ¿verdad? Sí, la suerte entre aquellos dos que eran apóstoles también, pues no eran apóstoles. Exacto, y cuando uno tiene una suerte, pues eso es eventos microscópicos, ¿verdad? Sí. Que determinan dónde cae el dado o qué cosa sale. Eso es Éxodo 21:13. Sí, eso dice que Dios controla las muertes accidentales. Entonces Dios también controla qué personas nacen y pone las personas correctas en la situación apropiada para propósitos especiales. Por ejemplo, tenemos el nacimiento de Samuel, tenemos la vida de Esther, tenemos el ministerio de Pablo. Básicamente la Biblia, ¿verdad?, habla de que Dios controla las personas que nacen. Y si uno mira a nivel biológico, ¿verdad?, cómo nace una persona y otra no, lo que determina, por ejemplo, la contribución paterna está bajo muchas, o sea, es un proceso que a nosotros parece al azar. O sea, hay muchas cosas que pueden influenciar eso. Sí, claro. Porque hay millones de esperma que pueden fertilizar el óvulo. Es casi al azar, a la suerte. Exacto, y aún, por ejemplo, cuál óvulo sale, eso, hay muchos ahí, de momento el que salga esa vez, eso es... Que llegue primero o que tuvo más suerte, exacto, algo... y eso hay miles de células que podrían ser la que salen en ese momento. Así que está eso, que ya está escogido, entonces hay miles de células que pueden combinarse con eso. Claro. Que está bajo cosas que son, o sea, moleculares, microscópicas, que pueden tener un efecto bien grande. Claro. Una cosita microscópica, unas moléculas que estaban, ¿verdad?, girando en cierta forma, pueden determinar que salga un varón, que salga una mujer, que salga una persona inteligente, una persona agresiva. O sea, muchas cosas que Dios controla. Eso es, al azar, podemos decir eso. Exacto, entonces en ese nivel, pues Dios puede hacer esos cambios bien diminutos que controlan, ¿verdad?, qué tipo de presidente tenemos 50 años después, o, ¿verdad?, o qué va a hacer esa persona, una persona súper inteligente, inventar algo bien importante. Exacto. Sí. ¿Usted cree que hay clases? ¿Usted cree que hay clases que de una clase vienen toda la gente que son doctores, de una clase vienen toda la gente que son científicos? ¿Sabe que hay...? No, pero la inteligencia tiene un componente genético bastante fuerte, pero hay bastante variabilidad. Como tiene un componente genético, pues entonces los hijos de una, o sea, pues están de gente inteligente, pues tienen una tendencia a ser inteligente, pero como no es
El problema con los seres humanos es que si uno trata o sea, si uno coge dos personas inteligentes y los une, entonces los hijos trata de, entre la clase inteligente, casarse entre sí mismos, pues entonces eso crea muchas mutaciones, entonces se ponen brutos. Es lo que pasa entre la realeza. La realeza, como tratan de mantener todo, había unos reyes que eran bien brutos. Y entonces, para que mantener alguna de estas cualidades, tiene que haber tiene que haber cierta mezcla. Sí. Pues entonces esa mezcla también trae genética buena y mala, que hay bastante variabilidad. O sea que de las clases bajas pueden salir gente bien brillante. Y de las clases altas pueden salir gente que... Bueno, me pasaban los egipcios, que ellos eran familia, se preservaban. Exacto, entonces también yo creo que las razas que no siguen los principios bíblicos, pues entonces empiezan a seleccionar por cosas que no necesariamente es inteligencia. Claro. ¿Ves? Mientras que si estuvieran siguiendo los principios bíblicos, pero yo creo que todo eso en cuestión de unas cuantas generaciones puede todo cambiar, porque una sociedad con mucha gente bien inteligente, por ejemplo, los comunistas cogieron en Rusia, mataron todos los ingenieros, los médicos, todo el mundo que tenía dinero, todo el mundo que tenía profesiones. Ahí bajaron el IQ de los rusos bastante, por unos cuantos puntos, ¿verdad? Porque toda la gente inteligente las mataron. Sí. Pero mientras que una sociedad que empieza a seleccionar eso, pues eso puede cambiar bastante rápido. O sea que yo creo que todas esas cosas son bastante fluidas. Sí. A cierto nivel. Entonces, así que estamos viendo de cómo Dios interviene en los eventos naturales. Dios también controla las decisiones que toma la voluntad humana. Esto es un poco paradójico. Y hay ejemplos de eso. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que iba a tener favor en los ojos de los egipcios. Sí. La Biblia dice que cuando Saúl entró a relevarse en la cueva, que Dios fue el que lo entregó en las manos de David. Dios puso en el corazón de Artajerces el deseo de reconstruir el templo, en Esdras 7:27. Esdras, ¿verdad? Esdras 7:27. Y Dios también controla el pecado humano. Por ejemplo, Él usó el censo de David, la maldición de Simeí, la mentira que creen los condenados en varios libros. Él usó uno de las historias bien increíbles de la Biblia, que también tienen el Evangelio en una forma escondida, en la historia de José y su hermano. Sí. Que José dice, tú lo diseñaste para mal, pero Dios lo diseñó para bien, para preservar a toda esta gente, incluyendo a ellos, que fueron los que pecaron. Y uno se pone a yo cuando era joven. Esa está dura. Sí, yo cuando lo leí eso después me impactó de una forma muy positiva. Cuando yo lo leía como joven, veía, encontraba los problemas, mami. Yo decía, ¿cómo eso es medio paradójico, porque quiere decir que si ellos no hubieran pecado, hubieran muerto. Claro, y hubiera muerto el pueblo y todo el mundo de hambre. Hubieran muerto. Tenían que pecar para que Dios los preservara. O sea, que Dios lo hizo, y cuando mintió que la mujer era mujer y dijo que era hermana. ¿Sabes que hay cosas en la Biblia que se pasa del límite de lo que la gente ve, pero... Exacto, pero Dios lo permitió. Exacto, Dios lo permitió, pero la cosa es que uno no sabe qué hubiera pasado si no hubieran, o sea, tú no estás asumiendo. ¿Ves? Pero la cosa es que Dios sabía también, es como en lo que yo he visto, en muchas cosas yo veo que Dios hace algo que tiene múltiples efectos positivos. Claro. ¿Ves? O sea, Dios no mata un pájaro con un tiro. Si tú puedes coordinar las cosas, no estoy seguro, es como cuando en una de esos de billar. Si tú tienes ese ángulo exactamente correcto, tú puedes tirar por las bolas y poner todas las bolas en los boquetes. Claro. ¿Ves? La cosa es que nosotros quizás podemos poner una, a veces podemos poner dos, porque el aim después de eso, pues ya el error que se va acumulando es demasiado grande. Sí. Pero si tú haces eso, la posición, exacto, si tú sabes perfectamente dónde ponerlo, esa bola va a rebotar, darle a esta, va a rebotar, darle a esta, la está llega y... Exacto, pues Dios hace eso, Dios mata más de un pájaro con un tiro. Claro. ¿Ves?
Y entonces, pues, él sabía que los hermanos tenían un problema de pecado, que había que manifestarlo, había que corregirlo para él poder bendecirlo. Él sabía que podía usar eso entonces para también bregar en la vida de José. Claro. Llevarlo a Egipto, donde podían aislarse de los cananeos que se iban a... O sea, que hay muchas cosas que todas esas las puso, que la mejor solución al problema era dejar Que sucediera eso. que sucediera, que ellos hicieran lo que ellos querían hacer. Claro, y después sabe que ellos preservaron todo, porque esa misma gente siguieron creciendo, y Egipto tenía miedo con ellos, entonces... Exacto. Y lo más seguro es que los midianitas hubieran venido un poquito antes, un poquito después, pues el outcome hubiera sido bien distinto. O sea, Dios controló todas esas cosas. Sí, controló, sí. ¿Qué cosa tienen uno? Pues, Quiero, no estamos pasando, quiero darle 5 minutitos a una cosita. Bueno, claro que sí. Si yo estoy aquí solo y puedo llegar hasta tarde a la casa. Porque cuando entonces uno empieza a hablar de la providencia y la voluntad humana, lo que nosotros muchas veces pensamos es, bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos nosotros cambiar el plan de Dios? O sea, si yo oro, entonces puede eso hacer una diferencia. ¿Ves? Si yo testifico, va a hacer eso una diferencia. Entonces nosotros siempre queremos hacer una diferencia. Pero eso quiere decir que nosotros queremos cambiar el plan de Dios. ¿Ves? Y yo creo que eso es incorrecto, una manera de ver las cosas incorrecta, porque ese deseo de hacer una diferencia y de cambiar el plan de Dios es porque asumimos que el plan de Dios sin nuestro input no está deficiente. ¿Ves? Para que el plan de Dios funcione y de verdad llegue a su máximo expresión, yo tengo que venir y expresarme y contribuir al plan de Dios. ¿Ves? Claro. Y la cosa es que eso demuestra la actitud que tenía el que escondió la mina, ¿verdad?, en su pañuelo, en la parábola de la mina y los talentos. Y la raíz de la maldad de ese siervo dice, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, y él cogió miedo y... Exacto, y porque él veía a ese hombre como alguien severo e injusto. ¿Ves? Sí, Pero claro. nosotros tendemos a ver a Dios como injusto y severo. ¿Ves? Está pasando. Esos días se están quejando que Dios es injusto. Exacto. Y entonces la cosa es que la actitud, que el enfoque que yo pienso que es correcto, que nosotros debemos tener, no es cambiar el plan de Dios o hacer una diferencia ¿verdad?, o conseguir alcanzar ciertas metas. ¿Ves? Que dice, bueno, yo quiero que mi familia se salve y voy a hacer estas cosas. Claro. Ok, está bien, pero más aún lo que nosotros debemos hacer es hacer lo correcto. ¿Ves? O sea, nosotros entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestra parte sabiendo que Dios nos va a recompensar. No es que estamos tratando de cambiar el plan de Dios, sino que yo quiero obedecer a Dios y Dios me va a recompensar. ¿Ves? Entonces en Ezequiel 3, 16 a 21 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, no porque tú no lo dijiste, pero sino porque lo que él hizo. Pero su sangre demandaré de tu mano, yo te voy a castigar a ti porque desobedeciste. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte, entonces de su impiedad y su mal camino, él morirá por su maldad. Okay, así que él no cambió nada, ¿verdad? El plan de Dios para esa persona siguió igualito como si él no hubiera hecho nada, pero la diferencia es, tú habrás librado tu alma. ¿Ves? La razón que nosotros testificamos a las personas es porque libramos nuestra responsabilidad y hacemos que Dios esté contento y Él nos va a premiar. ¿Ves? Dices,
si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá de memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestaras para que no peque, y no pecará, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma, tu vida. Así que hacemos nuestra parte. Puede ser que la persona no responda, pero claro, nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Eso es su problema. Mi problema es que yo tenía que decirle, y si lo hago, pues ya claro, mi parte yo la hice. Si responde, muy bien. Bien, y si no, Dios lo va a bendecir a él porque él respondió. claro. Pero a mí me va a bendecir igual si responde o no responde porque yo hice mi parte. ¿Sí? Sí. Entonces Dios promete que el que ora y obra verá resultados. Y es cierto. Y eso es parte del plan de Dios. Pero aun si nosotros oramos y vemos un resultado, pues Dios sabía que íbamos a orar y esa era parte del plan de Dios. No cambiamos el plan de Dios, pero sí vemos que dentro del plan de Dios hay las causas tienen efectos. Sí. Y las acciones tienen consecuencias. Dice, pedid y os daré, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan. Así que el resultado de nuestras obras también tiene un aspecto temporal inmediato, ¿verdad? Pero eso es todo parte del plan de Dios. Y también tiene el aspecto eterno, que es la recompensa que Dios nos va a dar a nosotros. Sí. Así que eso básicamente lo cubre. La sección tenía una cosa más, el aspecto personal de la providencia divina. Personal. Aspecto personal. Tenemos que ver en la providencia de Dios su cuidado personal para nosotros. Por ejemplo, si estamos en esta clase porque Dios toma un interés personal en nosotros y especial en nuestra vida y nos escogió para recibir una bendición especial, ¿verdad? ¿Quién sabe si era para mí que yo tenía que coger esta final ahí? Exacto, dice, entonces, este versículo, Romanos 8, 28, 29, que es bien interesante cuando uno analiza, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay dos condiciones, el amar a Dios, que es la responsabilidad humana, y el ser llamado, que es la parte de Dios. Y tiene dos implicaciones. Primero, todo lo que pasa, no importa cuál irracional parezca, Dios lo puede usar para nuestro beneficio si respondemos a estas situaciones correctamente, que es nuestra responsabilidad. Hay veces que uno se dice, ¿por qué esto pasó? Eso no tiene absolutamente ninguna lógica. Sí, no tiene razón por qué sucede y uno empieza a darle... Exacto, y la razón es que, nosotros tenemos que aprender a bregar con eso. ¿Ves? Y si aprendemos a bregar con eso correctamente, nos hace una mejor persona. Sí. Dios, la segunda implicación es que Dios mueve su plan de una forma que produce un beneficio especial para un grupo especial que se caracteriza por amar a Dios y ser llamado. Y podemos estar en ese grupo si amamos a Dios. El problema es que la razón que entonces uno quiere estar en, si uno quiere estar en ese grupo para recibir esa bendición especial y ama a Dios para poder estar en el grupo, de verdad no estamos amando a Dios, no estamos amando a nosotros mismos. Estamos usando un amor fingido hacia Dios con una manera de amarnos a nosotros. Claro. Y ese es el problema esa es la raíz del problema de la predestinación. Por eso es que tiene que incluir que según
su propósito son llamados. Porque nosotros amamos a Dios con la motivación de que entonces todas las cosas nos ayudan a bien, Sí, porque claro. estamos amando a O Dios sea, porque nos amamos nosotros. el beneficio. Exacto. Y no podemos salirnos de eso, ¿ves? Sí, porque nosotros solamente podemos ser motivados por amor hacia nosotros, que en cierto sentido es la manera que Dios nos creó. Sí. Entonces eso quiere decir que estamos dependientes que Dios sea el que tome la iniciativa y nos ame a nosotros. Y nosotros respondamos A ese amor, reflejando parte de ese amor. Primero, entonces nosotros Hacia Él. respondemos. Exacto. Nosotros amamos a Dios porque notamos que Él nos amó llamándonos. Sí. Así que vemos esas hay palabras, un beneficio. esas cosas. Exacto. Hay un beneficio. Ok, así que con eso concluimos. Yo lo que voy a hacer es hacer un examen relativamente fácil. Otra vez los exámenes, los que estén oyendo el video, si están viendo la clase, los exámenes es para motivar a que las personas, ¿verdad?, le den un poquito de estudio, pero que repasen. Exacto, que repasen. Es una herramienta de aprendizaje. Sí, claro. Simplemente no es como la universidad Es de Mayagüez. como si usted sembrara una planta y no fuera a buscar el fruto. Exacto. Y el examen, el resultado del fruto. Porque ahí yo me mido, mano, no. En que yo no. Mira, ¿sabe una cosa? La gente le cree que no. Y no que soy loco ni nada. En que yo no lo pase, yo trato. Porque ahí yo me mido ¿qué me faltó a mí? ¿Qué me estaba faltando a mí? Exacto. Entonces yo tengo, ¿verdad?, gente que está estudiando Mayagüez en mi familia y la gente no se da cuenta que, los profesores no se dan cuenta que el examen no es solamente un examen del estudiante, es un examen del profesor. Porque si todo el mundo se cuelga, ¿qué dice eso el profesor? O que el examen lo hizo mal, o que no supo enseñar. Sí. O sea, que un feedback para el profesor también. Y la otra cosa es que un examen bien, aun si el examen no se diseña bien, pero la idea del examen es que estadísticamente produce un resultado en la clase donde básicamente los estudiantes se rankean con otros estudiantes, así que no todo el mundo se debe colgar. No todo. ¿Ves? El promedio debe sacar cierta nota, y entonces los que salen mejor deben sacar una nota mejor y los otros unas notas peores. Pero si todo el mundo se cuelga, ese examen está mal evaluado, mal, no solamente mal diseñado, sino que el análisis que se está haciendo de ese examen para producir las notas está mal, está incorrecto. Claro. Bueno, así que en los exámenes míos Sí. nunca todo el mundo se va a colgar. ¿Este era como el repaso o usted va a dar otra clase más después de una va? La cosa es que yo estoy un poquito corto de tiempo porque no puedo en sí dar, porque la cosa es que yo planeaba, aquella clase que cancelamos por la tormenta, Sí. me dejó un poquito hueco. Sí, porque entonces se perdió esa clase. Exacto, entonces hoy supone que fuera el repaso para dar el examen después, porque el próximo jueves puede ser que tenga un compromiso. El próximo jueves, ¿usted se cree? ¿Usted lo postea para yo saberlo? O sea, este jueves entonces sería el examen. Pero el próximo de arriba yo no voy a estar, entonces por eso tenemos que terminar la clase este jueves. Este jueves usted va a dar el examen. Si yo vengo, usted no el examen. Exacto. ¿Usted me va a pasar eso hoy Sí. para que yo lo vea en el teléfono? Sí, yo lo voy a pasar, voy a poner los links en WhatsApp y entonces voy a tratar lo más posible en los próximos días tener la página del website con todas las cosas en orden. Claro. Así yo tengo chance. Sé que este jueves uno le da un repaso para estudiar eso. Exacto. Y también ya tengo convertí todas las notas a PDF, así que eso lo voy a postear también. Eso lo pienso hacer esta noche o mañana. Claro, ya están todas las notas de los otros exámenes que cogí. No, yo lo que digo es que las notas,